abordando los derechos de los niños y los adolescentes desde el punto de vista del rol docente. La profesora Mariela Fogar, quien desarrollará el tema Derechos Humanos, Perspectivas Liberal y Críticas. Y como culminación de este segundo encuentro, es un grato honor contar con la participación de la doctora Iris Ethel Elsa Martinazo, quien disertará sobre la Ley 26.061 del Orden Nacional y su aplicación en la provincia del Chaco. Con ustedes, la profesora Rosalía Ramona Cerezuela. Hola, ¿escuchan? Ahí está. Buenas tardes. Gracias por esperar. Y comenzamos. Como ya me presentó la maestra de ceremonia, María Emilia, gracias. Mi nombre es Rosalía Cerezuela y quiero primero agradecer a la profesora Esther Starosevsky de Jaraz por confiar en mí y darme esta oportunidad de poder expresarme desde mi rol, desde lo que es ser profesora en educación inicial y estar en contacto con niños. Mi ponencia se denomina, o yo la denominé, No sabe, no contesta, sobre los derechos no protesta. Para mí es difícil poder expresar con palabras el gran malestar que siento y sentí hacia mi propia persona, a no tomar la debida responsabilidad de saber los detalles que están explicitados en la Ley 26.061. Y lo quiero reconocer con ustedes porque amerita que lo pueda decir. Sobre todo para ver ante una situación de riesgo de un niño, ¿qué medidas se debe tomar? ¿Riesgo de qué? De no cumplir con mi función civil, más allá de la profesional, la civil como ciudadana de este país y de hacer valer los derechos de esos niños con los que la vida me hará toparme, ¿sí? Como a ustedes también. Más allá del vínculo que se va creando desde lo que es la función docente, pues ese es el rol que yo desempeño como educadora. También esto de al hacer la vista gorda, yo misma me estoy fallando. Pero ¿qué puedo protestar si no sé? Y por ello no tengo ni voz ni voto, ¿no? Esta es la invitación al habilitar este tipo de espacios. Yo creo que esa es la verdadera invitación, de poder habilitar la palabra. Ya lo expresaba Mabel Bianco en la primera jornada, justamente cuando decía no podemos defender o argumentar las condiciones del otro, ¿sí? Si no tomo contacto con el marco regulador de lo que está permitido y lo que está prohibido, es decir, la ley. Todo este cambio sociopolítico que estamos viviendo hace necesario revisar desde nivel histórico ciertas leyes que atraviesan nuestra labor cuando hablamos de educación y sobre todo cuando hablamos de una educación con alteridad positiva, el respeto a la infancia. Las leyes nos interpelan a diario y es necesario conocerlas para trabajar con niños y adolescentes en forma responsable y reconocer las corresponsabilidades que nos corresponden a nuestro ser ciudadano. Hay leyes que no debemos desconocer, como esta ley, la 26.061, específica de los derechos que tienen los niños y adolescentes, basada en la Convención de los Derechos del Niño suscrita en Nueva York y ratificada en Argentina en el año 1989, puesta en práctica recientemente con la aprobación de la ley en noviembre del 2005. La Convención es un tratado internacional constitucionalizado, se encuentra en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, con peso jurídico mayor por ser a nivel global. La doctrina de la Convención y de la nueva Ley 26.061 se basa en la protección integral de los niños y adolescentes y reemplaza a la Ley de Patronato o Ley Agote, la 10.903, que data desde 1919, fíjense, 1919, con todo lo que ha pasado en nuestra Argentina, las dictaduras, ¿no? La Ley 10.903 se basa en esa doctrina paternalista, asistencialista. La gran diferencia entre una y otra
como sujeto de derecho. Una como objeto de derecho y otra como sujeto. Si ven bien los términos que estamos utilizando, podrán ver la diferencia. Ambas leyes convivieron en nuestro país durante un tiempo largo y se aplicaba según los criterios del juzgado de turno. Esto generó muchas dificultades que dieron origen a esta sanción de la ley 26.061. La ley actual está en etapa de transición, ya que es reciente su creación. La propuesta es que, a diferencia de años anteriores, ya no sea solo un juez interveniente quien determine el futuro de los niños y de sus familias, sino que sea un equipo interdisciplinario. Acá estamos hablando de docentes, asistentes sociales, pedagogos, psicólogos, abogados, sociólogos, bueno, etc. Quien se ocupe de esta tarea y del debido control de la situación del niño a posteriori, ¿no? Para ello se creó la Secretaría Nacional y el Consejo Federal de los Derechos del Niño y Adolescente y Familia. Otra marcada diferencia es que da lugar no solo al poder judicial, sino también al poder público, ya que se pretende la intervención a nivel administrativo para que asegure la ayuda necesaria, de ser pertinente a la familia que no pueda acceder a dar a sus hijos lo básico y necesario para su crecimiento, acompañado de un debido acompañamiento, eso también. Buscando así que la resolución no sea siempre alejar a los niños de su ámbito familiar, ¿sí? Para mayor claridad, doy un ejemplo de ley que se revisó según la Convención en el artículo 264 del Código Civil, que refiere a la patria potestad. Originalmente hablaba de los derechos de los padres y ahora en su reformulación menciona el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos. Por lo tanto, se sustenta sobre la relación derecho-deber e impone una forma de ejercer la autoridad paterna con la mira puesta en el interés del menor. ¿Por qué esto es mejor? Porque la ley que refiere a los menores debe permitir el desarrollo de un sujeto autónomo. La autonomía no viene dada, sino que la misma se va forjando a través de la educación. Y así se van adquiriendo competencias en función de la madurez psíquica. Es por eso que la totalidad de los derechos se adquieren al cumplir la mayoría de edad a los 21 años. Además de esto, nos tenemos que plantear se nos tiene que plantear como una demanda. Desde nuestro lugar de pertenencia, desde nuestro rol, desde nuestra función como profesora en educación inicial, lo hablo desde mi persona, ¿no? Más precisamente, aclarando que esto tiene que ser tomado como una deontología profesional. Ahora, vamos a aclarar qué significa esa palabra deontológico, que epistemológicamente es la ciencia del deber. Deontos significa obligación, deber, y logía expresa conocimiento, estudio. ¿Sí? Es el estudio del deber, de la obligación. El objeto de estudio de la deontología son los fundamentos del deber y las normas morales. Dicho propiamente, la deontología profesional se refiere al conjunto de deberes reconocidos dentro de una profesión, ¿sí? Llámese la profesión que ustedes tienen, ¿no? En el desempeño de sus actividades, siendo estas exigencias de orden moral, puesto que regulan el comportamiento interno del sujeto y apelan a la conciencia y buena voluntad de éste. Esto sugiere una de las intenciones de la redacción de los códigos deontológicos: explicitar la dimensión estrictamente moral de una profesión, aquellos comportamientos exigibles a los profesionales, aunque no estén delimitados jurídicamente. Y ustedes díganme, si no nos corresponde a nuestro deber responder ante un niño con evidentes y observables teratomas en sus brazos, o de una niña que manifiesta unos rasgos de haber sido abusada, ¿qué hacer? No sé, no quiero saber, o no quiero ser partícipe de ello. Argumento, yo vengo a enseñar los contenidos que se expresan en los diseños curriculares o los NAP, o lo que pase afuera de la institución no me compete.
Por eso el nombre de la ponencia es No sabe, no contesta sobre los derechos, no protesta. Esto es un proceso necesariamente largo, lleno de altibajos, complejo, ya que debe involucrar a las personas, a toda la sociedad, al Estado, con sus diversas instituciones y estructuras. No se trata de cambiar primero las estructuras y después las actitudes personales, ni viceversa. Son dos perspectivas simultáneas y complementarias. No es el no te metas. ¿A usted qué le importa? No sé a ustedes, pero yo estoy bastante cansada de ver a menores de 13 años deambulando a altas horas de la noche pidiendo monedas o por estampitas o por tarjetas en las calles de Resistencia. Pensar el presente nos invita a decidir nuevamente cómo nos vamos a ubicar frente a él, a ese presente. ¿Y qué selección hacemos de este presente para llegar a los alumnos? Confirmando que hay un lugar en el que vale la pena vivir de modo compartido. Estamos seguros que no podemos cambiar todo, eso es así. Y sabemos que los cambios y las mejoras tendrán un impacto acotado. Pero sin embargo, no por eso tenemos que bajar los brazos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de aportar elementos a la mejora de la calidad de vida y educativa. La escuela sigue siendo un puente valiosísimo para confirmar este y otros mundos posibles. No se trata de reincorporar todo renunciando a que la escuela no sea más mediadora, sino que su rol de traductora permite salir de este lugar con poco atractivo, diciendo que los futuros eran los de antes. Esto lo expresa muy bien Rosinger, Alejandro, en ¿Para qué educar? Es una cita, aclaro. Pero para finalizar, yo quisiera compartir con ustedes lo que más me movilizó en estas jornadas sobre estos temas, mi propia historia. Quiero compartir con ustedes una experiencia personal, si me permiten. Una de las experiencias más significativas para mí fue a partir de mi 6º grado de la primaria, en la escuela número 626 de Barranqueras, donde conocí a una docente extraordinaria. Ella, la señora Doris, que en su área curricular de lengua y literatura me hiciera a mí expresarme, sacar aquello que me hacía tan mal y transformarlo en algo positivo. Llegar a tener otra visión de mi vida a través de poesías y narraciones, propiciando esa confianza que yo necesitaba, porque debo aclarar que yo sufría maltrato psíquico y físico de parte de un familiar, ¿cierto? Y en ese entonces no existía el 102, Defensoría del Menor, ni que los hechos de maltrato o violencia familiar no eran temas que se aborden, era el no te metas, ¿no? No quiero culpar a nadie, porque acá está lo maravilloso. Más allá de aprender conceptos de distintas áreas curriculares, esta señora me enseñó, promoviendo mi autoestima, que la Rosalía temerosa que tartamudeaba, sí señores, y se sentía inferior a sus compañeros, podía cambiar su mundo interno y proyectar a una nueva niña, la cual aprendió a no sentir miedo de hablar ni del error, a poder manipular todas las herramientas de su entorno para su bienestar y superación. Díganme si eso no queremos nosotros en nuestros alumnos. Así fue, la señora Doris fue como una hada mágica para mí. Ella plantó esa semillita que yo me encargo día a día de poder regarla y para ser un poco mejor. Creo que por eso quise ser docente y poder fomentar en los sujetos, en esos niños que yo me toco día a día, es el tú puedes. Hasta aquí fue mi ponencia, espero que les haya gustado. Muchas gracias. A continuación tendremos el placer de escuchar a la profesora Mariela del Carmen Fogar, profesora en filosofía, especialista en investigación educativa, especialista en docencia universitaria e investigadora en educación. Es profesora del Seminario de Educación y Sociedad en la carrera de profesorado en Educación Inicial
y de la Cátedra Corrientes del Pensamiento Contemporáneo en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Ha coordinado, dictado y participado como conferencista en numerosas actividades de capacitación para el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia del Chaco. Con ustedes, la profesora Mariela del Carmen Fogar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, como por suerte aprendimos a decir desde hace un tiempo. Bueno, yo antes de comenzar quería aclarar algunas cuestiones con respecto a mi participación hoy, ¿no es cierto? Una, que yo tendría que haber participado en el primer encuentro, pero estaba en un congreso y no pude venir, por eso esperamos que hoy tenga alguna vinculación esto con lo que van a plantear, con lo que planteó Rosalía y la expositora que me sigue. La otra cuestión, que fui invitada a participar como docente de la casa, pero además como militante de los derechos humanos. Y me gusta aclarar esto por algo que siempre conversamos con los alumnos, siempre es honesto decir desde qué lugar habla uno, ya que nunca hablamos desde la verdad absoluta, sino que, bueno, lo hacemos desde una posición de vida y desde algunas convicciones que mueven las cosas que hacemos. Y la tercera cuestión, y un poco siguiendo el hilo de lo que planteaba Rosalía, es que si hoy hablamos de los derechos humanos, si hoy podemos hablar de los derechos humanos, es porque hoy es política de Estado. Y eso me parece fundamental a la hora de ya no encontrar también tantos justificativos para mirar al costado cuando vemos que pasan cosas que no podemos soportar o que no deberíamos poder soportar por el solo hecho de que atentan contra la condición humana y nosotros somos parte de esa humanidad que a veces se comporta como animalidad. Dicho esto, quiero decir que no se puede pensar los derechos de los niños si no se enmarca esto en la problemática de los derechos humanos en general. Y esto obliga a ubicar y a contextualizar, como hacía Rosalía recién, algunas de las situaciones con respecto a los derechos humanos, porque muy fácil es hablar de teorías cuando en realidad este es un tema que se encarna en los sujetos a los que las cosas nos pasan, ¿no es cierto? Bueno, entonces hablar de los derechos humanos supone algunas cosas. Supone en primer lugar que nos referimos a derechos que tienden a garantizar la dignidad de aquellos grupos o colectivos sociales que se sienten, que se encuentran en relación de subordinación con otros sujetos o colectivos que ejercen algún tipo de poder, ya sea económico, político o simbólico, y que por lo tanto vulneran los derechos de estos grupos, porque los derechos tienen que ver con la justicia. La segunda cuestión es que hablar de los derechos humanos no es hablar de cualquier cosa ni de cualquier derecho, sino que quedan fuera de estos derechos los intereses egoístas de algunos grupos o sectores que se apropian del discurso de los derechos humanos para reivindicaciones de tipo individualistas, sectoriales o que benefician a unos pocos. Y esto lo digo porque en las últimas décadas en la Argentina y a partir justamente de que el Estado empieza a hablar de los derechos humanos, estoy refiriendo a la ni bien iniciada la reapertura democrática en la Argentina, muchos sectores en estas décadas sectores conservadores de la sociedad, se fueron montando sobre el discurso de los derechos humanos y salen a pedir reivindicaciones que en realidad tienen que ver con intereses muy sectoriales o egoístas. Por otro lado, lo otro que supone hablar de derechos humanos es reconocer que se vulneran los derechos o que se violan sistemáticamente, porque si esto no fuera así, no estaríamos hablando de derechos humanos, ni siquiera tendríamos la necesidad de nombrarlos, ¿sí? Y como ustedes saben,
todo acto de nombramiento aparece por alguna razón. Y la última cuestión en general es que las causas de las violaciones de los derechos humanos son históricas. Bueno, yo voy a señalar, les propongo señalar en general los que fueron mis alumnos, mis alumnas. Hay un pensador que ustedes odian porque les ha costado mucho entender, que es John Locke, así que voy a tratar de omitirlo, pero necesariamente tiene que ver en esta historia de la construcción filosófica de los supuestos en los que se basa el derecho. Y entonces yo voy a hacer una mención en general y si tienen interés pueden preguntar después a la hora de las preguntas. Entonces, hay, a mi juicio, dos posturas acerca de los derechos humanos. Pareciera que hay un solo discurso sobre los derechos humanos. Bueno, no, en realidad hay dos posturas. Una postura liberal y una postura crítica, o que se encuadra dentro de las perspectivas críticas, ¿no? Estamos hablando de los fundamentos de los derechos. Ustedes saben que yo no soy abogada, así que estamos hablando de los fundamentos filosóficos de los derechos, ¿no? De los derechos de tal como están enunciados. La primera posición, la posición liberal, se remonta a los orígenes mismos de los derechos humanos expresados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. Estos enunciados se apoyan en principios ilustrados, ¿no? Ilustrados y burgueses que se fundan en la idea de racionalidad y libertad del hombre como inherentes a la persona y en el ideal de fraternidad. Estos ideales que surgieron y que dieron origen a la vez, dialécticamente, digamos, a estos procesos burgueses, de desarrollo burgués. Tienen una base individualista, es decir, suponen al individuo como punto de partida ontológico y lógico para pensar los derechos, y se consideran derechos naturales, por lo que el orden jurídico se piensa también como consecuencia de ese orden natural, que proviene de esa naturaleza humana. En lo político, para esta concepción, el Estado es garante de los derechos humanos. El Estado definido como democrático, en términos liberales, o sea, como garante de los derechos humanos, pero también como garante de los derechos individuales. ¿Por qué? Y acá viene el odiado Locke de algunas que ya me hicieron cara. Por lo siguiente, a ver, me remonto a Locke, pero esto tiene que ver con el planteo de la mayoría de los contractualistas, pensadores contractualistas del siglo XVII. Estamos hablando de Rousseau, de Locke, de Hobbes. En estos contractualistas, tomo particularmente a Locke porque conviene este planteo. La idea es la siguiente: la idea es que el Estado político es un producto de un contrato que libremente han hecho los hombres para construir un sistema político que garantice algunas cosas que en el estado natural, anterior a este estado prepolítico, no estaban garantizadas. Y esto era la libertad, la vida y la propiedad, individuales. Esta idea de la libertad, la vida y la propiedad individuales como base de los derechos políticos va a conducir a pensar al Estado garante de los derechos humanos como un Estado también garante de los derechos individuales. Y entre los derechos individuales está el derecho a la propiedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, esta es entonces una concepción individualista de los derechos humanos, que va a generar problemas, y ya vamos a ver por qué. Dentro de esta concepción se plantea la esterilidad de la discusión en torno a los fundamentos de los derechos humanos, ¿no? Parecido al conductismo, que dice nunca vamos a saber qué hay en la mente humana, es como una caja negra, mejor no la abramos. El psicoanálisis dice, no, vamos a abrir esa caja negra, a ver qué hay. Y hay de todo, es la caja de Pandora.
asusta cuando la vimos. Bueno, entonces dice, plantean la esterilidad de la discusión sobre los fundamentos de los derechos humanos y ponderan el esfuerzo de los gobiernos y los organismos internacionales para protegerlos, para promoverlos y para garantizarlos. La otra concepción, la concepción crítica, no se apoya en estos desarrollos burgueses ilustrados o burgueses del siglo XVII, XVIII, sino que se apoyan más en construcciones posteriores que aparecen ya sobre fines del siglo XVIII, siglo XIX, el pensamiento político que se inicia con toda la corriente hegeliana, marxista, y después a ella van a contribuir el psicoanálisis, distintas vertientes de la antropología cultural, la lingüística, etcétera, etcétera. Y van a criticar, digamos, al criticar el modelo liberal, también hoy, ante el momento de desarrollo de los derechos humanos, van a criticar esta postura liberal, ¿no? ¿Y qué van a decir? Van a decir, esta concepción liberal es una doctrina de carácter meramente ideológico. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, dicen, no son derechos naturales, son derechos políticos, porque son producto de largas luchas sociales, de conquistas de los hombres que han trabajado, y muchos han perdido la vida, para lograr garantizar esos derechos, ¿sí? Esta concepción, dice, esa concepción liberal de los derechos humanos, hace referencia o alude a la relación entre la persona y el poder público, pero deja fuera de esos derechos a distintas formas de violencia social, sobre todo cuando la violencia social no proviene, o porque no siempre la violencia social proviene solo de individuos. Muchas veces la violencia social proviene del mercado, o sea, del sistema económico o del sistema político. Jóvenes como ustedes, hoy y desde hace unos meses, están siendo reprimidos en Chile por pedir educación gratuita y para todos, en el país donde es más desigual que en toda América, en el resto de América Latina, la educación, porque más del 50% de la educación es privada. Son los jóvenes, además, provenientes de los sectores adinerados de la sociedad, los que salen a pelear por los derechos de otros, porque se dan cuenta de que otros no pueden lo que ellos pueden, y a ellos también les cuesta. Entonces, y están siendo, impresiona mucho, porque además son muy niños, algunos son secundarios, que están siendo reprimidos. En ese caso, la violación de los derechos proviene del Estado directamente, y del Estado político, ¿sí? Bien. Pero en Argentina, por supuesto, tenemos mucha historia de esto, para hablar de esto, y tendríamos que remontarnos a la última dictadura cívico-militar y también a los golpes de mercado en distintos momentos de la historia. Entonces, dicen dentro de esta concepción crítica que esta concepción liberal es individualista y es incapaz de pensar la politicidad de los derechos humanos. Un teórico de este tema, Leffner, dice los derechos humanos son una utopía imposible pero racional, o sea, decimos nosotros, es susceptible de ser pensada y por tanto, si la podemos pensar, podemos generar asociaciones colectivas y no solo acciones individuales con la pretensión, ¿no? O que tengan como objetivo definitivamente que se cumplan. Asumir el carácter político de esos derechos humanos en relación con esta segunda corriente, entonces supone, además, no solo que la violación de los derechos humanos puede venir del Estado o puede venir del orden económico, sino también reconocer que su violación no es individual, sino que es social, que cuando a una persona le vulneran los derechos,
en realidad nos vulneran a todos. Otra cuestión es que identificar como agresor también al sistema económico y al sistema político supone poder advertir cuando el sistema económico o el sistema político es generador de la violencia social y de la vulneración de esos derechos, pero sobre todo de desigualdades que impiden que muchos sujetos, por la misma condición de desigualdad, puedan conocer sus derechos y puedan reclamarlos. Y por último dicen estas corrientes, la violación de los derechos por parte del sistema económico y político es una contradicción, que indica que hay que modificar el sistema mismo. Si es el sistema el que produce desigualdad y las desigualdades tienden a vulnerar los derechos sociales, hay que modificar el sistema económico y el sistema político. Bueno, ¿qué posición adoptar y cuál? Y si las dos son igualmente válidas, la pregunta que nos aparece siempre a los que nos ocupamos de las ciencias humanas, que tenemos infinidad de teorías y tenemos la tarea ética, que implica una gran responsabilidad de poder elegir dentro de cuál de estas concepciones nos posicionamos. Particularmente me inclino por esta concepción crítica, reconociendo el camino que ha hecho esta concepción liberal en el reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Y por algunas razones que quiero explicitar. En general, y sobre todo en América Latina, la violación sistemática de los derechos humanos y planificada de los derechos humanos proviene del sistema económico y político, porque nuestro continente es desigual. Y no es desigual porque nosotros seamos haraganes, sino porque hay relaciones de poder en el contexto internacional que requieren de esa desigualdad, construyen la desigualdad y usufructúan, ¿no? Y se benefician con esa desigualdad. Como ejemplo vale, lo mencionaba Rosalía, la última dictadura cívico-militar en la Argentina, que no es un caso aislado, ni un emergente espontáneo, ni producto de una decisión de orden divina, sino que fue un proceso planificado desde Estados Unidos con los sectores, los grupos económicos en Argentina y sectores conservadores y de las Fuerzas Armadas, como posibilidad, ¿no? Como una forma de solucionar un problema económico, un problema de liquidez de la banca internacional que le generaba una crisis económica terrible a Estados Unidos, y por lo tanto tenía que inventar algún mecanismo para salir de la crisis económica, y no tuvo mejor idea que inventar las deudas externas. Para poder contraer las deudas con los países de América Latina necesitaba imponer una dictadura que garantizara que no iba a haber resistencia social ante tal cosa tan negativa para nosotros como lo fue la deuda externa. Una deuda externa que violó y sigue vulnerando, ¿no?, nuestros derechos, a tal punto que en los 90 cada niño que nacía en la Argentina nacía con una deuda de $5.000. Yo digo que esto funciona, le decía un sacerdote amigo, y se reía mucho, decía, bueno, esto es cosa de los docentes que se imaginan estas formas de enseñar. Esto funciona para los que son creyentes como el pecado original, ¿no? Bueno, a mí me daba mucha bronca cuando era chica. Yo decía, ¿por qué yo tengo que heredar un pecado que yo no cometí? Bueno, y parece que era así nomás, lo heredaba. Y esto funciona así, el tema de la deuda. Entonces estamos hablando de derechos económicos, ¿no? Y esto, la situación de pobreza en la que se han sumido muchas sociedades y de pobreza estructural en los 90, ¿no? Con porcentajes de exclusión terribles, generan un sometimiento de muchas personas a una condición de animalidad, donde ni siquiera
tenían garantizado no ya el derecho a ir a la escuela, el derecho al uso de las tecnologías, sino el derecho a vivir como seres humanos, ¿no? Generaciones en toda América Latina, no solo en la Argentina, de personas criadas en basurales, ¿no? Por supuesto se expresó con su mayor crudeza, como en distintos momentos de la historia, en distintos espacios geográficos del mundo, el genocidio y la represión, como podemos nombrar otras formas anteriores de genocidio, no solo en América, en Europa, en el mundo, ¿no? La desinstitucionalización de las instituciones, que es parte de la realidad que tendió a vulnerar finalmente los derechos humanos, en el sentido de vaciar a las instituciones de ley moral y al Estado como instituyente, y que esto generó toda una sociedad que tiende o que tendió durante mucho tiempo. Ahora pareciera que estamos volviendo a recuperar algunos rasgos de racionalidad, pero podemos decir todavía que tiende a vivir en un vacío de sentido, en una cosificación del ser humano. Ya no es solo de la mujer como en otras décadas. La televisión nos muestra que el varón puede ser codificado y reducido a un cuerpo que hay que mostrar y desnudar frente a las cámaras, ¿no? Esto que son aspectos culturales del contexto económico, también tienden a violar los derechos humanos. Y el derecho a la educación, que fue absolutamente vulnerado en ese contexto, dado que el proyecto de educar para el orden en la dictadura requirió de vaciar los contenidos, vaciar la escuela de contenidos científicos para centrar el currículum en el orden y la obediencia. Del 83 al 89 se da una continuidad del modelo económico con intentos de golpes de Estado y con golpes del mercado, cada vez, y esto sigue ocurriendo después, que el gobierno tomaba medidas económicas tendientes a una mejor y más equitativa distribución de la riqueza. Bueno, con esto yo quería simplemente graficar cómo el sistema económico y el sistema político pueden ser los responsables de las violaciones de estos derechos, y que a mi juicio por esta razón hay que considerar los derechos políticos y hay que considerar los derechos conquistados y conquistables, porque de una u otra manera estos derechos, la violación de estos derechos atenta contra la igualdad. Directamente porque se apoyan siempre en la idea de superioridad biológica o social o cultural de un grupo social, de una etnia, de una clase, de una fracción de clase. Indirectamente porque cuando esas conductas no se penalizan, entonces esto mismo atenta contra el derecho a la igualdad, porque supone que algunos tienen privilegios y pueden hacer sin ir presos, y otros no, otros tienen que pagar. Y por otro lado, porque para los sectores más vulnerables de la sociedad, o más vulnerados, o cuyos derechos están más vulnerados, el hecho de que no se cumpla, de que no haya ley, de que no haya juicios, de que no haya penalización, genera mayor desesperanza y más descreimiento con respecto al sistema jurídico. Bueno, en definitiva, para cerrar, las formas directas o indirectas de violaciones de los derechos humanos significan la negación de nuestra propia alteridad. Esto que es esencial al ser humano y que lo reconocen no solo los relatos religiosos, sino también los relatos de la ciencia. Y el psicoanálisis ha sido muy sabio, pero también gran parte de la filosofía moderna y gran parte de la filosofía contemporánea en reconocer que somos a partir de mi relación con otros. Por eso,
negar la propia alteridad es negar esto, nuestra propia naturaleza, que es diversa y que exige del reconocimiento de la diversidad para poder ser en serio hombres. Y para terminar, les citar una frasecita de Hannah Arendt que tiene estas perlitas así, que dice: cuando se pierde la comunidad política, se pierde la humanidad. De manera que yo diría, cuando una sociedad pierde el carácter de comunidad política, esto es de comunidad que puede organizarse para salir a hacer de su comunidad la comunidad que quiere que sea, se objetualiza y queda presa del mercado, presos de los mecanismos que tiene el mercado, que definitivamente nos ponen presos de él, de cualquier discurso y de cualquier oferta del mercado. Y por eso parece que la necesidad de recuperar el discurso de los derechos humanos y de desarrollar acciones tendientes a defender los derechos humanos, cuando digo el discurso, digo las discusiones en torno a los derechos humanos, sostener las discusiones, recuperar la capacidad de escucharnos y de discutir y de disentir. Esto es importante si queremos vivir como seres humanos y no como animales. Bueno, muchas gracias.